reflejo miccional se va a dar por el proceso bueno, recuerden que la vejiga es un músculo liso y como músculo liso va a responder a ciertos estímulos que nosotros estudiamos en el capítulo de la musculatura lisa. Nosotros teníamos varias formas de estimular o excitar un músculo liso, que era por un efecto hormonal, por un efecto químico o irritativo, por un efecto mecánico o de estiramiento. En este caso, los cambios de expresiones que se van a dar dentro de la vejiga por ser una estructura herméticamente cerrada, en teoría, digamos, cuando todos los esfínteres están cerrados, va a responder a un efecto mecánico, ¿ya? En cuanto al efecto mecánico, nosotros tenemos una capacidad, una cualidad de la musculatura lisa que es llamada contracción, relajación inversa, ¿ya? Eso van a encontrar en el capítulo de musculatura lisa, ¿sí? Sobre ese fenómeno. El tema del reflejo miccional responde en parte a ese efecto, ¿sí? Nosotros vamos a tener que la vejiga a medida que se llena va a empezar a generar estímulos de contracción, ¿ya? Pero que van a ser poco intensas al inicio. A medida que vaya aumentando la presión dentro de la vejiga, esos estímulos van a ir aumentando cada vez más, hasta que llega a un umbral importante y si se da la micción, bueno, disminuye y volvemos al punto inicial, pero si no se da la micción, al cabo de unos minutos pasa. Es como un peristaltismo, similar a lo que se estudia en el aparato digestivo. Después vuelve a iniciar ese estímulo y con la misma intensidad o incluso mayor hasta que se dé la micción, ¿sí? Hay un gráfico, voy a ver si encuentro en el libro, ahora voy a abrir un segundito. Hay un gráfico en el Gaiton que muestra esa parte que está muy bien esquematizada. Celular, sistema nervioso, líquidos, aquí. Vamos a el primer capítulo. ¿Papi? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Estoy dando clase. Me vieron. Seguro que te vieron. Espérame que... ¿Me vieron? Sí. Sí, vimos. Olha o Mateu querendo assistir fisiologia. Muy guapo. Hola, ahí está. Hola. ¿Qué tal, Mateu? ¡Qué lindo! Además que tengo hambre. Percebemos. Ay. Tienen que estudiar 12 horas. Ah, não. Fala, Filho Tá de traumado. peixe, fofinho, é. É seu filho. vai Corinthians, fala. Está traumado. Bueno, acá encontré. Vamos a publicar. ¿Qué dice papá? Que los alumnos estudian mucho. Sí, ¿verdad? Son muy estudiosos los alumnos. Porque quieren aprender a leer, a trabajar. Sí, quieren aprender a trabajar como médicos. Igual quiere que ellos te atiendan. Sabes que hacer médico necesitas estudiar muchísimo. Hay que estudiar muchísimo. ¿Escucharon? ¡Un millón! Bueno, déjame voy a dar mi clase, hijo. Este es el gráfico donde se habla de las contracciones misionales, ¿sí? A nivel horizontal nosotros tenemos el volumen que va llegando a la vejiga, ¿sí? A nivel vertical vamos a tener las presiones que se van dando dentro de ese sistema cerrado que es la vejiga como tal, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener que, a medida que va llenándose la vejiga, inicia pequeñas contracciones y luego vuelve a disminuir. Como ven, esta contracción no es muy intensa, es una pequeña contracción, ¿sí? En comparación a las otras, por cierto.
Y el volumen urinario va a seguir llegando, por cierto, y a medida que vaya aumentando a los 200 ml va a haber ya una contracción que sí puede dar esa sensación de deseo de orinar, pero no un deseo imperioso de orinar. Vamos a darnos cuenta de que hay, pero no vamos a tener la necesidad de hacerla. A medida que va aumentando el volumen urinario, como ven, los cambios de presión al inicio no es importante, ¿ya? Tanto de prácticamente 180 ml a 300 ml hay un cambio de 2 milímetros de mercurio de diferencia entre un punto y otro, ¿ya? En reposo. Pero el estímulo que genera, ¿ya? Fuera de reposo, cuando entra en contracción la vejiga, si nosotros nos fijamos, con 300 ml, cuando la vejiga se contrae, en comparación a 180, vemos que sobrepasa los 40 milímetros de mercurio en contracción, ¿ya? En este punto, aquí no va a dar un reflejo miccional, pero cuando empieza a contraerse, pasando estos puntos, sí ya vamos a tener un deseo miccional, ¿ya? Y va a depender, bueno, de si se relaja o no el esfínter para que se dé la liberación de la orina, ¿ya? Entonces, estos reflejos son casi peristálticos, es decir, llega volumen, empieza la contracción, aumenta la presión, no hay micción, se vuelve a relajar la vejiga, ¿ya? Sigue llegando volumen, vuelve a iniciar una contracción, llega a un punto máximo, no hay micción, vuelve a relajarse, ¿ya? A medida que el volumen de la vejiga va aumentando, las contracciones se van a hacer con más frecuencia y con mayor intensidad, ¿ya? Ahí es ya cuando llegamos a un punto en que no se aguanta y lo único que evita que se dé la micción es el esfínter que nosotros podemos controlar, ¿sí? Creo que es el único gráfico que tenemos. Bueno, esto sería la parte de inervación, ¿ya? En el caso de la vejiga tenemos ambas inervaciones, que es simpática y parasimpática, ¿ya? En el caso del simpático hace una contracción y el parasimpático lo relaja. Y luego tenemos el pudendo, que es el control voluntario que nosotros tenemos para liberar la micción o evitar esa micción, ¿sí? Bueno, cuando aumentan las presiones aquí, lo único que va a evitar que se dé la micción o no es el pudendo, ¿ya? La contracción de parte de la pelvis diafragmática que se da por la inervación pudenda para evitar que se dé la micción. A ver. Doctor, me perdí en la ecuación de filtración. ¿Necesita saber todas o solamente filtración glomerular? No, las ecuaciones nosotros no entramos a profundidad realmente, ¿ya? En clínica médica y bueno, nefrología creo que ustedes no tienen, pero en esos dos puntos son donde se suele profundizar la ecuación, ¿ya? Doutor, Hay una ecuación que usamos que es la de Claret de creatinina. Ya no sé si nuestro libro tiene, sé que está esas ecuaciones en los libros de clínica médica, porque esas sí usamos en la clínica, pero no me fijé todavía si el Guyton tiene. No me acuerdo si yo llegué a leer en el Guyton o de otros libros que llegué a leer, pero tengo que fijarme de vuelta. ¿Sí? porque tem uma que é, se eu não estou enganado, é pressão efetiva de filtração, que ele menciona muito. Eu não sei se essa também seria importante saber, que é a pressão glomerular menos a pressão coloidosmótica mais a pressão coloidosmótica glomerular. É uma coisa assim. Não necessita. Estas presiones son de filtrado glomerular, sí. Esas sí tenemos que saber, ¿verdad? Los cambios de presiones que se dan a nivel del glomérulo son los que van a determinar si va a haber o no un filtrado glomerular. Y esas presiones son diferentes
a las que nosotros estudiamos cuando estudiamos la parte capilar, ¿ya? Son 3 presiones muy diferentes las que nosotros vamos a estudiar en comparación a quiénes. Capilar, periférico, que ya estudiamos, ¿ya? Que es la ecuación de equilibrio de Starling, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Presión hidrostática 17,3 milímetros de mercurio, coloidosmótica del plasma de 28, presión hidrostática del intersticio, ¿ya? Que, es de menos, que era de 8, y la presión que me faltó citar, la coloidosmótica del intersticio, que es de -3, ¿ya? Esa era una de las presiones. Ahora esta es la otra que nosotros estudiamos, que es a nivel del glomérulo. La siguiente, que es diferente, que nosotros vamos a estudiar, va a ser en pulmón, ¿sí? Que también hay otras presiones diferentes. ¿De qué depende esto? En la periferia, en los capilares periféricos, por el factor protector que confiere el linfático por un lado, pero bueno, para entender por qué se da edema y por qué no se da edema cuando hay alteración de la presión hidrostática o de la coloidosmótica, del plasma, por cierto. Son las dos que pueden cambiar por patologías, principalmente la coloidosmótica, cirrosis hepática, desnutrición, insuficiencia renal. Eso me va a cambiar la presión coloidosmótica. ¿Va a afectar a nivel de la presión capilar del filtrado glomerular? También va a afectar. ¿Por qué? Porque la presión coloidosmótica glomerular es de 32 milímetros de mercurio y es en base a las proteínas. Si tenemos un paciente cirrótico, también va a estar afectada esa presión. Entonces, de ahí es el punto de entender esas presiones. Lo mismo pasa a nivel del pulmón, porque se puede dar un edema agudo del pulmón. ¿Y por qué hay un edema agudo del pulmón en un paciente cirrótico? Lo vamos a entender entendiendo estos factores fisiológicos. Esas presiones sí es importante, ¿sí? Então, essa efetiva é importante porque ela, se eu não me engano, o normal dela seria 10, que vai juntar 60 menos 18 mais 30, que é a glomerular e tudo. O normal dela seria 10. Então, essa seria importante para a gente saber, para saber a normalidade, no caso. É Sí, isso. en este caso nosotros estudiábamos en los capilares periféricos fuerza de salida y fuerza de entrada. ¿Se acuerdan? Los clasificábamos de esa forma para poder estudiarlo. En este caso nosotros estudiamos como presión de filtrado glomerular, ¿ya? Que sería todas las fuerzas que permiten que se dé el filtrado, que van a llevar el líquido hacia los túbulos de la nefrona, ¿ya? Entonces, ahí sí tenemos que la presión hidrostática del glomérulo, que es de 60 milímetros de mercurio, que es la que la compañera está refiriendo, menos fuerzas contrarias a la filtración. ¿Quiénes se oponen al filtrado glomerular? Son dos fuerzas lo que se oponen. Una, la presión coloidosmótica. ¿Por qué? Porque la presión coloidosmótica trata de llevar el agua hacia sí mismo. Ósmosis, ¿cierto? Entonces, ¿hacia dónde trata de llevar el agua? ¿Hacia dónde quedan las proteínas? ¿Y dónde están las proteínas? En el plasma. Por eso decimos que es una fuerza contraria al filtrado. Por eso se resta. Entonces tenemos 60 de presión glomerular, que es a favor del filtrado. Tenemos 32 en contra del filtrado, o sea, eso se resta. Y luego tenemos una presión que es denominada presión de la cápsula de Bowman. Esa presión de la cápsula de Bowman también se opone al filtrado glomerular, es contraria, por eso también se resta, y es de 18 milímetros de mercurio. Entonces tenemos 60 milímetros de mercurio a favor, menos 32 en contra, menos 18, lo que da haciendo todas las sumas y restas, un filtrado neto a favor de los túbulos de 10 milímetros de mercurio. ¿Ya? Si yo entendí el concepto, si yo entendí el concepto real, ¿qué va a pasar si la presión hidrostática cae a 50 milímetros de mercurio? ¿Va a haber filtrado glomerular? No, No. ¿Por qué no va a haber filtrado? A ver, ¿quién se anima a responderme? porque não vas a salir, vas a filtrar nada. No va a Ahí no filtrar tienes. nada. Exactamente. Por eso, una persona que tiene un shock hipovolémico, es decir, una hipotensión importante, una presión sanguínea de 80, 40, cae tanta la presión que afecta principalmente la presión hidrostática glomerular. ¿Ya? Y si ustedes se acuerdan,
la presión hidrostática glomerular se puede regular por la arteriola aferente y eferente, pero tiene un límite también, que cuando está muy por debajo no logra ajustar la presión dentro de la cápsula. ¿Y ahí qué pasa? El paciente no orina. Y si el paciente no orina, por Dr. House, ¿qué nosotros sabemos que pasa? Porque quizás todavía no sabemos clínica médica, pero por Dr. House ya vamos a ver qué es. Edema. Si el paciente no orina, hay una falla renal. ¿Ya? Falla renal. Estamos ante una insuficiencia renal aguda. ¿Sí? Y mientras haya falla renal, el paciente no va a salir bien. ¿Ya? Se le tendría que dializar, etcétera, etcétera, para poder generar el filtrado, pero ya no por sus riñones, ¿verdad? Sino por máquina. Entonces, lo que más nosotros queremos es que nuestro paciente orine. No saben, alguna vez le va a tocar y lo único que van a decir que por favor ya orine este paciente, por favor que orine, ¿verdad? No saben cómo idolatramos la orina a veces. Y cuando por fin orina es como que un futbolista metió un gol en una final de Copa América. Vibramos, ¿ya? Ahora, ¿por qué tanto eso? Por ese factor, por eso que estamos estudiando aquí en renal ahora. ¿Por qué? Porque su cápsula de, o sea, su presión hidrostática glomerular estaba tan baja que no me permitía el filtrado. ¿Ya? Claro, hay varias condiciones que va a afectar el riñón que me puede generar otras causas de insuficiencia renal, pero en un cuadro de hipovolemia es esa, ¿sí? Por la presión baja. Bueno, ahora, ¿qué pasa si me aumenta a 28 la presión hidrostática, o sea, la presión de la cápsula de Bowman? Tiene menos filtrado también. Vas a entrar más al capilar. Sí, pero ¿va a haber o no va a haber filtrado si me aumenta a 28? Normal es 18, aumentó a 28. No, no tiene. No va a haber Porque filtrado. ya fica 0. Va a quedar 0. Recuerden que 10 nomás es el filtrado. 10 nomás es la diferencia. Entonces, un cambio de 10 milímetros de mercurio en una de las fuerzas, ¿ya? Ya me va a afectar mi filtrado glomerular. ¿Cómo se puede dar eso? Y bueno, que se forme un cálculo renal a nivel de la pelvis renal. Eso hace que se dilate toda la pelvis y vaya aumentando la presión por los túbulos y me aumenta la presión a nivel de la cápsula de Bowman. ¿Ya? Si es bilateral, bueno, va a afectar. Si el paciente tiene un solo riñón, bueno, ya se imaginan cómo va a terminar eso. Entonces, que cambie esa presión también puede darse por ese fenómeno que se disminuye el filtrado glomerular. ¿Sí? Bueno, después hay insuficiencias renales de otra causa, pero en este caso son por afectarse las fuerzas de filtrado glomerular. ¿Sí? Entonces es 10 prácticamente el filtrado neto. Un cambio de 10 milímetros en la fuerza hidrostática o la fuerza coloidosmótica o la presión de la cápsula de Bowman ya me va a evitar o afectar el filtrado. Si bien nosotros decimos 10, ¿verdad? Ya llevamos al extremo, al punto 0 llevamos. Hay veces en que hay un cambio mínimo de 3, 4, 5 y el filtrado glomerular ya se afecta importantemente. ¿Sí? Se afecta de manera muy, muy importante. ¿Sí? Porque acuérdense que el riñón filtra 180 litros prácticamente por minuto. ¿Ya? Bueno, creo que era minuto, no le quiero mentir. 180 litros minuto o era día. A ver si alguien me confirma. Al día. Día, ¿verdad? Bueno, 180 litros día. No me acuerdo cuántas veces filtraba la sangre por minuto, pero en un minuto filtraba más de 2 veces la sangre. Completa, completa. ¿Ya? Entonces, que se afecte mínimamente este filtrado ya hace que haya una menor depuración de los desechos metabólicos del cuerpo. ¿Sí? Doutor, mais uma dúvida quanto a isso. Temos 4 pressões: a hidrostática glomerular e capsular, e a clodosmótica glomerular e capsular. 2 agem contra e 2 agem a favor desse filtrado. A gente comentou isso na última aula. Mas quando eu faço a conta da pressão neta, eu não considero a pressão oncótica capsular, que seria a favor dessa filtração, né? Quando a gente pensa na pressão. No, no, no.
En este caso no hay una presión oncótica a nivel de la cápsula de Bowman, no hay, ¿ya? La presión a nivel del intersticio, cuando hablábamos de capilar periférico, sí existía porque a nivel del intersticio teníamos proteínas, importantes cantidades de proteínas, que era colágeno, elastina, etcétera, ¿verdad? Entonces, sustancia fundamental incluso, que también es osmótica, eso sí genera presión osmótica intersticial, ya que era de 8 milímetros de mercurio. En el caso de la cápsula de Bowman es un tubo, no hay proteína acumulada para generarme presión osmótica. Solo hay presión, que sería la que le denominamos presión de la cápsula de Bowman, porque eso fue medida y se determinó que ese era su valor por ese motivo. Pero no hay proteínas acumuladas en ese nivel para generarme una presión osmótica. ¿Me entendés? Agora sim, doutor, graças. De nada. Entonces, en el caso del glomérulo, nosotros tenemos y manejamos 3 presiones, ¿ya? Hidrostática glomerular, coloidosmótica glomerular y la presión de la cápsula de Bowman. En caso de una falla renal puede acometer una DPOC. DPOC, ¿qué es DPOC? Em A Paraguai é EPOC. ¿Ah? DPOC é EPOC em Paraguai. Es una enfermedad crónica obstructiva. Exato. ¿Y por qué acá? Espérame, voy a tratar de entender. En una falla renal puede acometer un EPOC. No entiendo la relación. Si una falla renal puede causar EPOC o si una falla renal puede complicar un EPOC. Professor, Sí, yo. eu estava dando uma olhada na matéria, vendo os vídeos e estudando. Eu não consegui compreender muito bem aquela parte que fala da ECA, Ujú. entendeu? Bueno, sí, ¿qué no entendiste de la enzima convertidora de angiotensinas? Lo ubico, pero ¿qué no entendiste de él? Então, ali tem a questão ali de ela dilatar os vasos. Eu não entendi bem. Na Sí. verdade, eu não entendi muito. Eu li aquele negócio, eu não entendi. No, nosotros vamos a tener que, en caso de una caída de presión, ¿ya? Al haber una caída de presión, voy a buscar una imagen del glomérulo para poder mostrarle esa parte. Cualquier glomérulo que encuentre le muestro aquí. No caso, ela vai incentivar, quando tem uma caída de pressão, ela vai incentivar a produzir mais filtrado? Sí, esa es la finalidad. A ver, una imagen linda. Mas aí a parte que eu não entendi foi o seguinte: se tem menos pressão, como isso vai acontecer? Teria que tentar. Me explica. Sí, vamos a ver, espérame que te voy a mostrar. Voy a buscar aquí una imagen para poder usar. Porque no estoy inspirado para dibujar. Acá, este me va a servir. Bueno, ahí. Ahí. Muy bien. Vamos a ir por parte, ¿sí? Nosotros tenemos la arteriola aferente, que está trayendo sangre del sistema circulatorio general, y tenemos la arteriola eferente, que va a llevar sangre hacia los vasos rectos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Que la sangre que está llegando a la circulación general entra, ¿ya?
a la cápsula de Bowman y se da el filtrado. Entonces todo el contenido pasa al túbulo proximal, ¿ya? Bien, cuando hay una caída de presión sanguínea, cuando hay una caída de la presión sanguínea, cae en parte la presión hidrostática del capilar. Entonces disminuye el filtrado. Consecuentemente, ¿qué pasa? Que el filtrado que se está dando aquí, de todo el componente de la sangre, entre ellos, uno de los que se filtra también es el cloruro de sodio. Entonces, este cloruro de sodio va a viajar por todo el túbulo, ¿ya? Va a entrar al asa de Helen, va a subir de vuelta por el asa de Helen y va a terminar en el túbulo contorneado distal hasta que pasa por el aparato justaglomerular. Aquí en el aparato justaglomerular, donde justamente están las células justaglomerulares, esas células son muy sensibles al flujo de cloruro de sodio, no a la concentración, al flujo. Repito, flujo. Entonces, si cae la presión, cae el filtrado glomerular, cae mi flujo de cloruro de sodio. Hay menos flujo. Si me aumenta la presión, me aumenta el filtrado glomerular, hay mayor flujo de cloruro de sodio. ¿Ya? Entonces, las células justaglomerulares son unos sensores de flujo de cloruro de sodio. Volviendo a la explicación. Cae la presión sanguínea sistémica. Al caer la presión sanguínea sistémica, hay una caída de la presión hidrostática. Por consecuencia, hay una caída del filtrado glomerular. Consecuentemente, hay una caída del flujo de cloruro de sodio. Cuando hay una caída del flujo de cloruro de sodio en esta zona, las células justaglomerulares comienzan a estimular la liberación de renina, ¿ya? De parte de las células que van a estar justamente a nivel de la arteriola aferente, ¿ya? Bueno, estas células, al liberar la renina, se van a unir al angiotensinógeno. El angiotensinógeno es producido por el hígado, ¿sí? Este angiotensinógeno van a hacer que al unirse con la renina se convierta en una sustancia activa que se llama angiotensina tipo 1. La angiotensina tipo 1 ya tiene un poder vasoactivo y puede generar vasoconstricción leve. Esa angiotensina tipo 1, que es acá, bueno, la sangre llega por aquí, se está liberando renina, se convierte en angiotensina 1, viaja por todos los vasos rectos, vuelve, va al sistema general de vuelta, o sea, la circulación mayor, va a pasar por los pulmones y a nivel de los pulmones, en esa zona tenemos lo que es denominado una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina 2. Esa enzima agarra la angiotensina 1 y lo convierte en angiotensina 2. Va a venir de vuelta por la circulación general, va a entrar por la arteriola aferente y va a generarme una leve vasodilatación de la arteriola aferente, pero no lo hace la angiotensina 2. Eso ya se da por un proceso del sistema renina, pero más por el óxido nítrico. Lo que realmente la angiotensina 2 va a hacer una vasoconstricción de la arteriola eferente. No va a cerrar completamente esta arteriola. Entonces, yo tengo un flujo constante por aquí y disminuyo en este punto, la presión aumenta aquí. ¿Ya? Si alguna vez tuvieron una manguera y ustedes pisaron la manguera, comienza a salir el agua por la canilla porque aumentó la presión en retrógrado. ¿Por qué? Porque se obstruye levemente el flujo. Bueno, ese es el efecto que hace la angiotensina tipo 2. No sé si me expliqué. Sim, entendi. É uma regulação por vasoconstrição e vasodilatação. Um vai controlando o outro. Essa explicação da mangueira foi ótima. Bueno, pero sí, es algo similar. Entonces, al pisar la manguera aumentamos la presión en retrógrado, incluso sale por la canilla y veces el agua cuando hacemos eso. Bueno, el mismo fenómeno hace, solo que en este caso, la angiotensina 2 lo que hace es pisar la manguera
No sé qué estaba hablando. ¿Qué estaba hablando? Ah, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Me escuchan? Sim, doutor. Genial. No sé si quedó alguna duda sobre el sistema. Esse é o mesmo sistema renina, angiotensina, aldosterona? Sí, es É el o mismo, mesmo? es el mismo sistema. Nosotros vamos a tener entonces que, a ver si me comparte. Ahí está. No sé, te apreté aquí. Ahí está. Bueno, nosotros tenemos entonces que este sistema que se da en este punto por una caída de la presión, que consecuentemente, bueno, el proceso es caída de presión, caída del filtrado glomerular, al haber menos filtrado glomerular, caída del flujo de cloruro de sodio. La mácula densa son células muy sensibles al flujo de cloruro de sodio. Automáticamente estimula la liberación de renina por las células justaglomerulares, que son unas células que, bueno, van a estimular, o sea, van a liberar renina, convierte el angiotensinógeno a angiotensina 1, angiotensina 1 circula hasta el pulmón, ahí se convierte en angiotensina 2, vuelve por la circulación sistémica y esa angiotensina ya está circulando, como cuando tomamos un fármaco, como tomamos un ibuprofeno o un paracetamol, se absorbe por el aparato digestivo y ya circula en todo el cuerpo. Por más que yo me golpee el dedo, todo el cuerpo está recibiendo ese fármaco. Bueno, es de esa forma. Una vez que se da la producción de angiotensina 2, todo el cuerpo recibe angiotensina 2. Todas las células que tienen receptores de angiotensina 2 van a responder a la angiotensina 2. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que la arteriola aferente es uno de ellos. La otra va a ser las células que están a nivel de la glándula suprarrenal, van a detectar la angiotensina 2 y van a empezar a liberar aldosterona. La angiotensina 2 estimula la liberación de aldosterona. ¿Ya? Hay otra forma de estimular, pero esa es una de ellas. ¿Sí? Muchas células tienen receptores de angiotensina 2, eso se está viendo ahora justamente por el tema de la pandemia, porque el virus de SARS-CoV-2 utiliza los receptores de angiotensina tipo 2 para ligar su proteína spike y que esa proteína le permita ingresar al interior de las células. Tanto así que anteriormente no sabíamos que a nivel del páncreas había receptores de angiotensina tipo 2 y vimos en estos últimos 6 meses, bueno, desde que inició la pandemia realmente se ve difícil control metabólico en pacientes con SARS-CoV-2, porque hacen rápidamente un cuadro de hiperglicemia y algunos pacientes que no eran diabéticos anteriormente terminaban siendo diabéticos o diagnosticados de diabetes durante el cuadro de internación o terminaban diabéticos posterior a la remisión del cuadro de SARS-CoV-2. Algunos remitían, volvían al estado normal y otros quedaban diabéticos. Eso llamó la atención y se empezó a estudiar si había receptores para angiotensina tipo 2 en el páncreas, específicamente en las células beta. No se encontró receptores en las células betas, pero sí se encontró receptores de angiotensina tipo 2 alrededor de las células betas. En el tejido circundante sí hay receptores de angiotensina tipo 2. Entonces, ¿qué función cumplen en el páncreas los receptores de angiotensina tipo 2 en el tejido circundante? No tenemos ideas. Sabemos que hay ahora, ¿ya? Pero así también sabíamos que había estos receptores en otras partes del organismo, no solamente en las células justaglomerulares, pero en las células de la arteriola aferente, ¿sí? La función de la mayor parte es desconocida. Sabemos qué hace en la arteriola aferente y sabemos qué hace en la glándula suprarrenal, pero hasta ahí llegamos. Doutor, eu queria tirar uma dúvida em relação às pressões, mais especificamente a pressão hidrostática glomerular, que depende da resistência arterial, tanto da artéria aferente quanto da eferente. Artéria eferente, ok, vasoconstrição, diminui a chegada de sangue, diminui a pressão hidrostática glomerular e diminui a filtração glomerular.
Vasodilatação, ok, aumenta a pressão hidrostática, aumenta a força, a filtração glomerular. Só que na a arteríola eferente, se diz que quando existe vasoconstrição leve, isso aumenta a pressão hidrostática glomerular, o que dá para entender, porque você tem como o doutor tinha falado do exemplo da mangueira, né? Você tem um aumento da pressão, porque você acumula sangue dentro da cápsula de Bowman. Sim, Mas que quando existe uma vasoconstrição intensa, o efeito é contrário. es contrario. Es contrario. ¿Por qué? Bueno, si vos tenés un flujo, digamos, de 200 ml minuto, y de repente pisa la manguera, tu flujo cae a 100 ml minuto. Hay más presión atrás, pero tu flujo cae. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando vos estás lavando el auto y pisas la manguera? ¿Tiene la misma presión de salida Não. o cae? A pressão aumenta. No. Al pisar la manguera, ¿qué cae? ¿Cómo vos te das cuenta que tu manguera se pisó? Porque el flujo de agua sigue Porque o saliendo fluxo normalmente o diminuiu. cayó. O ¿Ah? fluxo diminuiu, caiu, né? Cayó el flujo. Bueno, justamente por eso. El efecto es contrario. Si bien me aumenta la presión dentro de la cápsula de Bowman, el flujo cae. ¿Ya? Entonces me filtra menos volumen minuto. ¿Ya? Me filtra menos volumen minuto. Es decir, que si en una hora me filtraba 30 litros de sangre, ahora en ese mismo lapso de tiempo, en una hora, me filtra, digamos, 20 litros de sangre. ¿Se filtró menos sangre? Se filtró menos sangre. La presión se mantiene, pero hay un menor filtrado. ¿Ya? Como se tivesse uma estase nesse glomérulo. Exactamente, es casi una éxtasis, muy similar, ¿ya? Hay un flujo más lento de sangre. Por ese motivo se habla de que cae el filtrado glomerular o el efecto es contrario. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si la presión cae en la cápsula, no va a haber filtrado, va a ser mucho peor eso, ¿ya? Entonces, por lo menos, baja el flujo de circulación sanguínea a expensas de aumentarme la presión en la cápsula y que me siga filtrando esa cápsula, ese glomérulo. ¿Me entendés? Uhum. En la biología siempre va a haber fenómenos de adaptación o fenómenos que ayuden a preservar la vida o prolongar la vida. Este es un fenómeno que, si bien es momentáneo, si no se da, morimos al instante. Pero si se da, me ayuda a prolongar la vida. Entonces, ¿cae el filtrado glomerular? Sí cae el filtrado glomerular. Pero si no se hiciese la vasoconstricción, no habría filtrado glomerular y no se eliminaría ningún desecho del cuerpo, lo que se acumularía y terminaríamos falleciendo por eso. Entonces, ¿qué hace? Hace una mínima constricción de la arteriola eferente, me aumenta la presión, me cae el flujo total de filtrado, me cae, pero me sigue filtrando. Me filtra menos, pero me sigue filtrando. De esa forma el desecho se acumula menos, porque sigue habiendo filtrado. ¿Ya? Uhum. Entonces ayuda a prolongar la vida. Claro que este es un fenómeno momentáneo. A medida que se va dando los fenómenos de reparación del organismo o los mecanismos adaptativos, esto se compensa, ¿verdad? Sim. Pero en ese momento es lo que se debe de dar. Certo, entendi. E uma outra pergunta, não tem nada a ver com esse assunto, mas sobre a hormona antidiurética. Ajá. Estava dando uma lida sobre essa hormona e eu estava vendo que quando a ADAT ela chega na região dos túbulos renais, o distal e colector, ela ativa a adenosiclase e aumenta a expressão de aquaporina tipo 2. Uhum. Então, Sim. ela promove, na verdade, uma síntese desde o núcleo para a produção de receptores de aquaporina tipo 2. Sim. Uma vez que eu tenho aumento de expressão de receptor, por que esse é um efeito momentâneo e não permanente? Se os receptores vão estar na membrana das células tubulares.
Estos receptores pueden, van a ser, eh, no es exocitosis, van a ascender a la membrana, va a permitir el paso del agua, pero una vez que termina el estímulo a nivel del núcleo, estas se vuelven a degradar, ¿ya? Se vuelven a degradar. Entonces tiene que haber una producción constante para que se mantengan esas proteínas ahí. Entonces una vez que la hormona antidiurética cae, disminuye las acuaporinas en la membrana y si termina completamente, va a degradarse completamente, no va a haber más acuaporina. La única forma de que vuelva a haber es que se vuelva a producir. Entonces es momentáneo, no es como una proteína que va a la membrana y queda automáticamente ahí. ¿Sí? Certo. Ok. Gracias. De nada. Aquí en el chat hay todo sí, 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 sí. No sé qué es el sí, 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 pero seguro algo que yo pregunté hace rato. Bueno, los materiales de esta semana están en la plataforma. Vamos a debatir el viernes entonces lo que sería esos capítulos. Creo que el 28-29 corresponde a esta semana. Los materiales, las chavas de los primeros capítulos ya están. Hace tiempo que están ahí. Entonces, para ponerse al día por el tema del examen. El puntaje de su examen, yo no sé si ustedes pueden revisar de vuelta en la plataforma o no le permite la plataforma. No, ¿verdad? Voy a ver, voy a hablar No, antes no con la doctora. permite. No permite. Voy a hablar con la doctora Selva y voy a alzar en una planilla PDF, o sea, no, pasar a un Excel y alzar en PDF para que lo puedan ver, ¿ya? Entonces, lo más probable es que va a estar habilitado solo para la sección de ustedes, voy a programar de esa forma, y que solo la sección de ustedes puedan ver. No se preocupen por eso. Y si quieren que alguno de sus padres vean, también mándenme el correo, yo le mando el correo de sus papás. Con gusto hago. La asistencia, doctor. ¿Qué? La asistencia estaba habilitada al inicio de la conferencia, por eso le dije al No, inicio. profe, a assistência não está aparecendo. Para mim No, deu certo a assistência. Doutor, Estaba- Para mim estou não desde o aparece início para da, Para da mim, a minha deu certo. conferência e o meu não habilitou. Estou Estaba desde o habilitado. início Yo da habilité conferência. a los 10 minutos deshabilité, porque a mi examen había 100 alumnos y siempre se conectan 25 nomás. Entonces voy a habilitar durante las conferencias en cualquier horario para marcar asistencia. Le pregunté por eso al inicio. Obrigado aos alunos, então. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Doutor, Mm. eu estou desde o início da conferência, vejo Y cuando todas yo as suas dije, conferências e não consegui habilitar porque minha plataforma não permitiu que habilitasse. Sim? no, yo desactivé pasado los 10 minutos. Por eso le pregunto, ¿ya marcaron toda asistencia? Me dijeron que sí, deshabilité. ¿Tá? Ese fue Certo. manual, automático. Tranquilo. Bueno, a ver, no aparece, dice también. Sí, he visto tu mensaje hace rato, Natalia. Bueno, el viernes vamos a estar de vuelta, ¿sí? Ya vamos a discutir el capítulo de esta semana, que sería el 28 y 29, si no me equivoco, son esos dos, ¿ya? Lo que comprende. Si discutimos uno de ellos, ya va a estar bien y el lunes seguimos con el siguiente, ¿verdad? Porque están un poquito atrasados por el tema del examen. Y la planilla con el puntaje ya voy a resolverlo mañana con la doctora Selva. Si me dice, me da el ok que puedo alzar la plataforma, ya lo voy a alzar, ¿verdad? Porque eso es rápido. ¿Sí? No se preocupen. Necesito su ok nomás. Y ya van a poder ver sus puntajes. Aunque me imagino que la mayoría sabe cómo rindió. Pero no se preocupen. Ya va a estar, a más tardar, me imagino que mañana para la tarde ya me da una respuesta y ya lo van a poder ver. ¿Ya? Que tengan una excelente semana. Nos vemos el viernes. Chao, chao. Tchau, doutor.